Bien, gracias por la introducción, Álvaro. La idea justamente es que en esta charla, una charla nueva, volvamos a la esencia de contar historias, de construir historias. Nosotros vivimos inmersos en un mundo donde abundan los contenidos del marketing, donde siempre se habla de lo digital, donde siempre se habla del medio, pero al fin y al cabo las plataformas, si bien van a mutar, las historias van a seguir siendo las mismas. Lo único que cambia es qué historia cuento y por qué canal la cuento. Por eso vamos a hablar acerca justamente de las historias de marca, donde cómo poder construir una Power Story. Y esto, en cierto modo, vamos a meternos en el mundo del cine. Muchos conocen esta película que se lanzó en el año 75, creo, sí, en el año 75, Tiburón, que fue una película con un éxito espectacular. Pero en cierto modo, no todo fue una maravilla. Es decir, en un comienzo la película tuvo demasiados problemas. Los tiburones se demoraron 2 años en construir maquetas de espuma eh, que requerían de más de 15 personas para ser manejados y tanto de fuera como dentro del agua. Estos tiburones solían hundirse por el peso de la espuma, fracasaron en cuanto a su misión, se veían poco reales, y Spielberg, en su afán de querer mostrar al tiburón en primer plano, cometió justamente ese error, el error de querer mostrarlo literal. Acá viene lo importante, que tenemos una primera enseñanza de esto. Muchas veces lo literal no es tan importante. Mostrar lo literal en una historia no es tan sorprendente. Y a veces es más poderoso insinuar algo, por tanto, que mostrarlo de manera literal. Ahora, todo buen contador de historias comete errores, pero también encuentra una rápida solución. ¿Y cuál fue la solución que Steven Spielberg le dio a la película? Bueno, cambió la manera de contar la historia, pero no fue un fruto de la casualidad. ¿Por qué? Porque Spielberg era un alumno aventajado de la escuela de Hitchcock, que fue un pionero en el arte del suspenso y la tensión. Entonces, ¿qué es lo que hizo Spielberg? Se acordó de lo que había aprendido con Hitchcock, escondió al tiburón y generó tensión a través de una versión subjetiva. Es decir, cambió la sangre y la carne por el acecho. Y agregó un ingrediente secreto. ¿Cuál es este ingrediente secreto? Bueno, los invito a que por lo menos 2 minutos nos desconectemos de todo eh, y podamos cerrar los ojos. Lo invito a cerrar los ojos por 2 minutos.
Bien, ¿qué les pareció esto? Es decir, ¿qué es lo que agregó Spielberg? Agregó la magia musical, agregó el storytelling de John Williams, que ha participado en tantas películas. ¿Y qué generó Spielberg y Williams con esto? Una pregunta importante. Esta película fue lanzada, otro dato importante, el contexto y el momento. Esta película fue lanzada en el verano del año 75. Y esta película, después al verla, la gente lo que hizo es, ¿me meto o no me meto al agua? Entonces, eso es importante, porque en realidad lo anterior nos enseña que muchos relatos fracasan por su exceso de copia de la realidad. Y en el caso de Spielberg también por la arrogancia de quien construye la historia. El querer mostrar al tiburón casi arruina la película. Se gastaron millones y millones de dólares en armar estas maquetas. Y finalmente Spielberg tuvo que ceder ante sus ganas de querer mostrar a la criatura. Otro aprendizaje, una historia simple siempre va a ser más poderosa. De hecho, la escuela de Hitchcock plantea que mientras menos ves, más tienes un thriller. Y justamente en las palabras de Spielberg, después del lanzamiento de Tiburón, después del éxito que tuvo, Spielberg reconoció que pasó de ser una película de terror japonés, de una matiné de sábado, a algo más del tipo Hitchcock. Por lo tanto, eso es importante que entendamos, la sutileza en una historia. Ahora bien, seamos justos. Este relato fue todo un éxito porque se le quitó protagonismo al tiburón, pero también porque se realzaron otros elementos que estaban en segundo plano. Ya hablamos de la actuación. Al no mostrar el tiburón, le tuvo que dar mayor protagonismo a los actores y actrices. Al guión, tuvo que darle potencia al guión. Ya hablamos acerca de la música y por sobre todo al tema del suspenso. Entonces, acá esto nos demuestra un tercer aprendizaje. ¿Cuál es este tercer aprendizaje? Que una historia perfecta es perfecta cuando los ingredientes que la componen funcionan mejor en un todo que de manera individual. Porque si yo a ustedes les muestro diferentes ingredientes de cocina, si nos vamos al tema de lo culinario, tenemos cebolla morada, tenemos lechuga, tenemos aros de cebolla, tenemos pepinillo, tenemos queso, tenemos hamburguesas hechas en carne, lógicamente no se ve tan apetitoso como en un todo. Entonces, justamente para que una historia sea power, para poder crear una power story, debemos apuntar a que todos los elementos funcionen mejor como un todo que de manera independiente. Por eso, justamente hay ingredientes que son fundamentales para poder crear una power story. Conozcamos esos ingredientes. El primer ingrediente, un incidente iniciador. Siempre una power story debe tener un incidente que lo inicie todo. En el caso de Star Wars Episodio 1, todo conflicto tiene un inicio. ¿Cómo Anakin se llegó a convertir en Darth Vader? El alejamiento de la madre y la muerte de la madre fue el comienzo de su viaje en lado oscuro. En el caso de William Wallace, la muerte de la mujer que ama inicia toda una rebelión. En el caso del Volver al Futuro 2, Martin McFly tiene la idea del almanaque, de llevarse el almanaque al pasado para ser millonario en un futuro y ganar las apuestas, pero Biff Tannen, el viejo Biff Tannen, le roba la idea y se lo entrega al joven Biff Tannen de los años 60. Es decir, todo tiene un inicio, porque hace que Biff Tannen en el futuro sea el nuevo millonario. Entonces, el incidente iniciador es fundamental para que una historia sea poderosa. Segundo ingrediente, un conflicto. ¿Qué es lo importante del conflicto? ¿Por qué es importante que una historia tenga un conflicto? Porque sin un conflicto no se puede tomar una decisión. Ya vamos a hablar de, por ejemplo, la película La Tormenta Perfecta. ¿Cuál es el conflicto?
pescamos muchos peces espada, mucho atún, pero hay una tormenta gigantesca, se nos echó a perder el congelador, tenemos que cruzar esta tormenta sí o sí, o nos quedamos y los pescados que hemos capturado se nos pudren y se nos echan a perder. Por lo tanto, cuando tengo un conflicto, nace un dilema. ¿Cruzo o no cruzo? Y ahí viene el tercer ingrediente, que es tener un gran dilema. Y en una Power Story responde siempre a un sistema binario. ¿En qué me perjudica? ¿En qué me beneficia? Cuando ustedes están creando relatos para el mundo digital, un community manager te está haciendo una propuesta, las personas que están viendo este relato recurren a este sistema binario. ¿En qué me perjudica? ¿En qué me beneficia? ¿Qué pierdo o qué gano con lo que tú me estás prometiendo? Si volvemos a la película Tiburón, ¿me meto al agua o no me meto? Y esto está presente en todas las películas. En Matrix, ¿tomo la pastilla roja o tomo la pastilla azul? Y en la tormenta perfecta, ¿cruzamos la tormenta, nos arriesgamos y llegamos como reyes con todos nuestros pescados? ¿O nos quedamos y perdemos todo lo que habíamos capturado? Por lo tanto, esa decisión a ese dilema trae consecuencias. Y cuando yo decido, siempre se inicia un viaje. Y ahí viene, en cierto modo, otro elemento, ingrediente de esta hamburguesa de relatos, que es un viaje transformador. Es decir, este viaje tiene que ver con qué está ocurriendo, a quién le ocurre, cómo lo supera y cómo lo cambia. De hecho, Joseph Campbell, en su libro El héroe en las mil caras, el viaje, lo define como el viaje del héroe. Una persona que vive en el mundo ordinario, tiene un llamado a la aventura, luego hace el rechazo a la llamada, se encuentra con el mentor, hace una travesía con el umbral y los guardianes porque ese mentor lo convence, se gana aliados, gana enemigos, obtiene pruebas, después tiene un internamiento en la cadena más profunda, pero después de eso tiene la Odisea, que es una muerte de resurrección, que tiene como recompensa el elixir del conocimiento para después regresar a la persecución, a la gran lucha final, con una nueva resurrección y retorna con el elixir del conocimiento. Entonces esto lo podemos aplicar a todas las películas, pero también lo podemos aplicar a nuestra vida rutinaria. De hecho, Campbell, estudiador de todas las culturas y todos los mitos, en el héroe de las mil caras, interpretó y describió este patrón narrativo común en muchos mitos culturales. Es decir, siempre hay una separación, iniciación y un retorno. La mayoría de las culturas lo tienen. Me separo del grupo, tengo una iniciación y retorno como convertido en una persona nueva. Y esto también muchas veces lo usan los líderes en el storytelling organizacional para poder conversar a las personas y transformar a las personas y cambiar las actitudes dentro de una organización. Pero hay más ingredientes. Y uno de los más poderosos de todos es justamente el ingrediente 5, una dosis de sorpresa. Para Guillaume Lamarre, que tiene un libro muy bueno que se llama Storytelling como estrategia de comunicación, un storyteller o un cuentacuentos o un relator debe ser un maestro del arte del enigma y la adivinanza. Por lo tanto, para que tu relato se convierta en una Power Story, debemos tomar decisiones importantes. Debemos saber muy bien cómo comenzar nuestro relato. Porque como dice el neurocientífico Jonathan Lehrer, nada capta la atención como la sorpresa. Nada capta tanto la atención como la sorpresa. Lo invito a ver el siguiente video. Estás derrotado. Es inútil resistir. No te dejes destruir como lo hizo Obi-Wan. No hay escapatoria.
No me obligues a destruirte. Luke, aún no comprendes tu importancia. Apenas has empezado a descubrir tu poder. Únete a mí y yo completaré tu entrenamiento. Con nuestras fuerzas unidas, pondremos fin a este destructivo conflicto y traeremos orden a la galaxia. Nunca me uniré a ti. Si conocieras el poder del lado oscuro. Obi-Wan nunca te dijo qué pasó con tu padre. Me dijo lo suficiente. Él me dijo que tú lo mataste. No. Yo soy tu padre. No. Eso no es cierto. ¡Es imposible! Busca en tus sentimientos. Tú sabes que es cierto. Bien, ¿por qué les muestro justamente esta escena? ¿Cuál es el factor sorpresa de esta escena? Y acá les voy a contar una historia. El guión original de Star Wars en el episodio 5 no decía yo soy tu padre. El guión original decía Obi-Wan mató a tu padre. Pero ¿qué pasó? El actor David Prowse era muy rebelde y cada vez que interpretó a Darth Vader, siempre hablaba con la prensa, siempre contaba spoiler, por lo tanto George Lucas no le contó absolutamente casi a nadie de la idea que tenía, solamente lo sabían a 2 o 3 personas. Y en la edición, como la voz no la hacía David Prowse, la hacía otro actor, cambió esto y muchos, y la mayoría, en el lanzamiento de la película, se dieron cuenta de que él había cambiado esta frase. Eso causó sorpresa. Entonces, la sorpresa debe conducir a que una persona se sienta cómplice de principio a fin. Y ahí viene otro ingrediente que también es importante, que es el ingrediente número 6, que es una pizca de complicidad. Y una historia, una power story, para hacer justamente esa pizca de complicidad, primero debe hacer un manejo de la ansiedad en las personas. Nuevamente, aquí Jonathan Lerner nos dice que la historia es un proceso neurológico. ¿Por qué? Porque maneja la ansiedad. Pero también una historia debe manejar la intriga, que es un proceso secuencial. Una historia debe hacer un manejo del suspenso, que es un proceso emocional. Y una historia, una power historia, debe hacer el manejo del misterio, que es un proceso intelectual. Entonces ya ve, hay 4 tipos de procesos que debe responder una historia. A un proceso neurológico, a un proceso secuencial, a un proceso emocional y a un proceso intelectual. Ahora bien, una persona siempre va a querer saber todo sobre tu relato. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque tal como lo dice Brian Boyd en El origen de las historias, la mente existe para predecir lo que va a pasar a continuación. Yo no puedo dejar un eslabón suelto, yo no puedo dejar cabos sueltos en una historia. Por lo tanto, que el ingrediente 7 de esta Power Story es tener una trama narrativa. Ahora, ¿a qué nos ayuda justamente esta trama? Esta trama nos ayuda a que una audiencia tenga un sentido de causa-efecto. Es decir, esto es lo que pasó, este fue el efecto, así lo superó. Esto no es nada nuevo. Esto tiene más de 150 años de historia. De hecho, Gustav Freytag lo definió como el arco dramático. Es decir, que toda historia tiene un inicio y una exposición. Tiene un incidente iniciador, lo que hace un incremento en las acciones. Tiene también un clímax, el clímax fundamental, el conflicto. Tiene un descenso en las acciones. Hay una resolución para finalmente tener un final y una develación. Si eso yo lo aplico, por ejemplo, a Harry Potter, este arco dramático de Freytag, tenemos un incidente, un inicio, exposición.
Harry Potter, el único sobreviviente de la matanza del mago más poderoso del mundo, que sobrevivió. Tenemos un incidente iniciador. Harry Potter va a Hogwarts. Es decir, este es el incidente iniciador. Tenemos un clímax o un conflicto. Voldemort aún vive. Tenemos una resolución. Dumbledore le dice a Harry Potter que para destruir a Voldemort hay que buscar Horcrux, donde él fragmentó su alma. Y al final, justamente Harry Potter destruye a Voldemort al destruir el último Horcrux. Y eso yo lo puedo aplicar a todo el mundo. Es bueno tener esta línea o esta secuencia, esta trama narrativa. ¿Por qué? Porque una trama no solamente da cuenta de acciones, sino que también conecta lo básico en una trama, que es causa, efecto y final. Si yo esto lo llevo al plano narrativo, la literatura desde un punto de vista narrativo, es decir, parto estable, hay una inestabilidad, pero finalmente debo dar una estabilidad. Yo siempre le debo dar una estabilidad a las personas, no las puedo dejar en un estado inestable porque pueden quedar peor en el estado en que yo las encontré. Por eso, para que una trama sea creíble, debe tener relaciones causales precisas. Por lo tanto, otro ingrediente importante justamente son los detalles precisos. Y esto tiene un porqué, porque la vida real es rígida y predecible. Si yo copio a la realidad lo que es la vida, la voy a predecir. Es rutinario. Y en un relato, la línea narrativa es un poco más flexible. Los invito a ver este pequeño video. La venganza es un plato que se sirve mejor frío, viejo proverbio Klingon. ¿Crees que soy sádico? ¿Sabes qué? Apuesto a que podría freír un huevo sobre tu frente, si quisiera. ¿Sabes, cariño? Yo quisiera creer que estás consciente aún ahora de que no hay nada de sádico en mis acciones. Bueno, tal vez en lo que le hice a los otros, pero no a ti. Oye, linda, en este momento estás viendo mi lado masoquista. Bill, es tu bebé. La cuarta película de Quentin Tarantino. Aquí, ¿qué podemos ver? Que si hay un maestro justamente en el arte de la flexibilidad de una historia es Tarantino. Tenemos el famoso flashback de Tarantino. La mayoría de las películas de Tarantino van de atrás para adelante, del medio para atrás, se encuentran en algún punto. De hecho, también tenemos, por ejemplo, la unión de historias de Amores Perros. Sea cual sea el estilo, debe tener un final épico. Y el último ingrediente, justamente, de esta Power Historia, es el ingrediente número 9. Un final épico. Un final que esté conectado con el inicio de la historia. Recuerden que el final no es que se acabó la historia, sino que es la resolución. Es como me da sentido al inicio, donde las personas se vean reflejadas en su propia historia. Es importante esto, porque cada historia posee un efecto espejo.
Si la historia me hace sentido y yo me veo reflejado en esa Power Story, automáticamente la voy a hacer mía. Como por ejemplo, este final, que es uno de los más mágicos del cine. Solo grite. Solo dígalo. Piedad. Piedad, William. Piedad, Cristo Velo. El prisionero desea decir una palabra. Es decir, ¿de qué estamos hablando? Justamente de tener un final wow. El final debe ser un final wow, un final espectacular, un final que te pare los pelos, un final que te diga qué sorprendente historia. ¿Por qué? Porque solamente así, a través de todos estos 9 ingredientes que hemos visto, hay muchos más, pero estos son los básicos que debe tener una historia para convertirse en una Power Story. Bien, muchas gracias. Esta ha sido mi charla de hoy. Ahí le dejo mi red social, Claudio Siguel R, en Instagram generalmente. Ya no estoy usando tanto Twitter, también estoy en Twitter con el mismo nombre, mi correo, por cualquier consulta. Alvarito,